Amén. Así cuando Jesús vino a esta tierra a enseñarnos del amor, a enseñarnos de la paz, del gozo, de cómo orar por los enfermos, y tenía esa misericordia, ese corazón verdaderamente lleno de misericordia para el pueblo. Así nosotros nos tenemos que llenar del Espíritu Santo, llenos siempre del Espíritu Santo, en esa comunicación, en esa coinonía con Él. Amén. Gloria a Dios. Y es que no es para menos. ¿Cuántas personas caminan cogidos de Dios? Muchos años han pasado, muchos años pasan y las promesas están, pero nos hemos olvidado de las promesas, porque nos hemos dejado susurrar al oído palabras del mundo. Muchas veces el mundo nos quiere arrebatar las promesas. En una ira, en una contienda, Dios ya te ha hecho una promesa a través del profeta, a través de un sueño, a través de una visión. Dios siempre te va a hablar. Pero tenemos que perseverar en la promesa, siempre esperar. No pierdas esa fe, porque la fe es la que nos lleva a ser exitosos en la vida. Porque un hombre sin fe o una mujer sin fe es algo que es como una piedra, algo que está muerto. Pero cuando la fe está en el corazón de una persona, déjeme decirle que mueve cielo, tierra y toda muralla, todo abismo, todo aquello que es imposible de pasar, se rompen cadenas, se rompen maldiciones. Pero ¿es por qué? Por la perseverancia, por esperar siempre en Dios. No te apartes ni a izquierda ni a derecha, porque las promesas ya están hechas. Amén. Y si recordamos en la Biblia a hombres en el Antiguo Testamento, como Abraham, como Daniel, hombres de oración, hombres de altar, hombres que siempre tenían esa comunicación con Dios, perseveraron en la promesa y esperaron, y Dios les cumplió. A Abraham, por la promesa, su hijo Isaac. Dice que ya tenía más de 99 años e Isaac nació, vino a este mundo, porque era la promesa. Dios, a pesar de que Abraham en cierto momento, como muchas personas nos sucede, a veces nosotros la fe nos falla, dudamos. Y Abraham cayó ¿qué? En pecado antes de la promesa, pero Dios ya le había hecho la promesa y Dios se la cumplió. Así a nosotros, aunque hemos fallado, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia y Dios perdona todo pecado, porque el Señor Jesucristo es nuestro abogado. El Señor Jesucristo es el que nos perdona, nos lava, nos purifica con su preciosa sangre. Por eso debemos de perseverar siempre. ¿Cuántos sueños tú has dejado atrás? Muchos profesionales, muchos hombres de negocios han comenzado una carrera y la han terminado. Porque han mirado ¿qué? Han mirado allá la promesa. Así como nosotros miramos a Dios a través de Jesús, nosotros miramos la promesa. Y esos hombres han alcanzado, han llegado y han sido bendecidos. Pero como también hay otras personas que han dejado de lado lo que han comenzado. Déjeme decirle que nosotros, si no somos constantes en lo que empezamos, pues Dios no nos va a bendecir. Nosotros tenemos que buscar siempre la bendición a través de la perseverancia, de la oración, de esa comunicación siempre con el Espíritu Santo. Porque Dios está esperando que nosotros le busquemos. Porque Él nos amó a nosotros primero que nosotros a Él. Y Dios está esperando siempre esa respuesta de nosotros. Buscarlo en la madrugada, buscarlo en todo momento. ¿A través de qué? De la oración. Amén. Podemos ir a la palabra. Vamos a Santiago, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25 al 27. Hoy no tenemos la pantalla, pero si tú tienes la Biblia ahí, puedes, por favor. Al que lo encuentre me dice amén fuertemente para escucharle. Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25 al 27. Amén.
Santiago 1, capítulo 25 al 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer la palabra. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ¿qué? Su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Amén. Es muy clara la palabra y nos enseña que a través de la palabra somos ¿qué? Edificados, somos enseñados, somos formados a través de la palabra. Y aquí dice muy claro que la ley es la ley en el espíritu. O sea, ya no vivimos bajo la ley del antiguo pacto, sino que ya vivimos bajo la ley y por la gracia del Espíritu Santo. Aquí lo dice muy claro, ya estamos viviendo en libertad por Jesucristo. A través de Jesús, a través de la obra en la cruz, nosotros somos libres. Y si somos libres es porque ya vivimos por gracia, por la fe puesta en el Hijo de Dios, Jesucristo. Dice aquí, no siendo oidor olvidadizo. Porque muchos escuchamos la palabra, la vivimos de momento, pero prontamente nos olvidamos de la palabra. Muchas personas, ojalá no nos suceda a nosotros. Yo creo que aquí en esta iglesia no existe esta persona. Escucha la palabra. ¿Qué te habló Dios en la reunión? Una palabra tremenda, pero no me acuerdo. Fue tremenda la palabra, no recuerdo. Pero es bueno guardarla, tanto en el corazón, en la mente, siempre metido en la palabra. Hay mucha gente olvidadiza. Dios, ¿qué le habló? Dios nos habla claramente siempre en la palabra. Amén. Sino hacedor de la obra. O sea, si yo verdaderamente vivo la palabra, si yo verdaderamente camino en la palabra, pues enseño, soy maestro, predico la palabra. No solamente oidor, sino hacedor de la palabra, enseñando a toda criatura, a toda persona pobre en el espíritu. Nosotros tenemos que prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para enseñarles, para que salgan de las tinieblas a la luz. Porque déjeme decirle que usted ya no es tinieblas, tú eres luz. Luz en medio de las tinieblas, aquel que resplandece, aquella persona que lleva una palabra de aliento, una palabra de vida, aquella persona que está muerta en el pecado. Para eso Dios nos ha llamado, amén. También hay gente muy religiosa. ¿Por qué dice religioso aquí entre vosotros y no refrena su lengua? O sea, muchas veces nosotros predicamos, pero no aplicamos. Nos ven predicar, pero en nuestras vidas no aplicamos. ¿Cómo está tu vida en tu hogar, en tu casa? ¿Cómo eres? En el empleo, en tu negocio. ¿Cómo te mueves a través de la palabra? Si verdaderamente tú vives la palabra o no la vives. Porque muchas personas son conocedoras de la palabra, pero no la enseñan, no la viven y se vuelven muy religiosos. Nosotros tenemos que ser llenos de un corazón de misericordia, de amor, de ese corazón que es enseñable siempre para los demás. Porque aquí dice muy claro que se vuelve muy religiosa la persona. Sabe bastante de Biblia. Se sabe de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no aplica. Nosotros no podemos. Yo he hablado con personas que me dicen un salmo, me lo han dicho, me lo han declarado, los salmos enteros, un versículo, saben bastante de Biblia, pero no aplican. Nosotros tenemos que aplicar la palabra, enseñarla siempre, llevarla a la mente, vivirla. Amén. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para el Espíritu Santo. Fuerte, fuerte. Que se escuche en el primero y segundo y tercer cielo. Amén. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Huérfano no es solamente el que le falta a su padre o su madre.
Huérfanos son personas que andan apartadas de Dios, están enfermos, están llenos de vicios, están en una situación caótica, están viviendo una vida que ellos no encuentran la salida. Y nosotros como luz, nosotros como personas llamadas a ministrar del reino de Dios, tenemos que llegarles con un corazón lleno de amor, lleno de ternura, de misericordia a esas personas que están allá en la oscuridad. Que tú seas verdaderamente esa luz, esa persona que estire la mano y ven aquí y sacar a la persona del hueco, sacarla del hoyo cenagoso. Amén. O sea que las viudas, nosotros hablamos aquí de las viudas, pero hablamos de mujeres desamparadas. Hay mujeres que no encuentran la salida. Hay mujeres que son cabeza de hogar y les toca trabajar y trabajan en sus propias fuerzas. Nosotros debemos de ayudarle a esas mujeres, siempre estar pendiente de las mujeres también, porque muchas veces solamente piensan que en el hombre, en las mujeres también están desamparadas, están abandonadas muchas veces y esperan que alguien llegue con una palabra de fortaleza, que alguien llegue con una palabra de vida. Amén. Y nosotros somos esas personas que podemos hacerlo. También podemos ver aquí, perseverando siempre por el bautismo. Primero que todo, nosotros somos bautizados, ¿qué? En el Espíritu, en la palabra. Somos bautizados. Si somos bautizados en la palabra y en el Espíritu, nosotros ya no podemos, ¿qué? Caer más en pecado, porque el bautismo es el que nos lleva a una verdadera consagración en el Espíritu. No desperdicie ese tiempo que Dios te ha dado, ese tiempo de comunión con Él. No lo desperdicies. Siempre busca de Dios, siempre dale gracias a Dios, siempre esa persona en comunión con el Espíritu Santo. Aquella persona que es bautizada en la palabra y en el Espíritu, pues esa persona es llena siempre, esa persona es llena de fortaleza, llena de vida, una persona llena de paz, de gozo. Nosotros necesitamos tener esa vida como verdaderos cristianos, vivir una vida de gozo, de paz, de alegría. Amén. Vamos a Romanos 6, al libro de Romanos 6. Hace falta la pantalla. Capítulo número 6, versículo del 1 al 4. Amén. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Vamos a leer. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para la gracia, para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Somos qué? Nuevas criaturas. Cuando tú das el paso de obediencia, pero por fe del bautismo, es porque ya tu fe, tú eres y has sido bautizado en la palabra. Porque lo primero que nos bautiza es la fe en la palabra. Y cuando tú crees la palabra, tú das el paso de fe al bautismo. Inmediatamente pasamos a ser ¿qué? Herederos y coherederos de todas las bendiciones, desde Abraham hasta Jesús. ¿Por qué? Porque es la promesa, Jesús es la promesa. Y en el bautismo somos muertos juntamente con Jesús. Ya en nuestras vidas el pecado no puede existir, porque nosotros tenemos una coraza, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Tú no puedes despreciar ese bautismo, ese paso que diste un día de obediencia para que Satanás venga a robarte la bendición.
No dejes que Satanás te robe la bendición. Tienes que perseverar siempre, siempre que tú eres una hija, un hijo de Dios. Amén. Que tú eres llamado a ser aquel profeta, aquel maestro. Tú fuiste llamada o llamado a ser aquel evangelista, aquella persona misionera, aquel pastor que levantó una iglesia. Pero tú tienes que tener en cuenta que lo primero que debes de conservar en tu vida es el bautismo. Siempre ese respeto hacia Dios a través del bautismo. Porque ya nosotros somos apartados, somos separados para el reino de Dios. Amén. Porque vivimos juntamente muertos con Jesús. Y déjeme decirle que mucha gente no ha perseverado. Muchos se han apartado. Ya habiendo sido uno va en la calle, muchas veces le predica a personas, les habla de Cristo. Y resulta que han sido apartados. Han predicado hasta la palabra, pero andan apartados. ¿Qué perdieron? La dirección. Perdieron esa dirección hacia Dios. Entonces nosotros no podemos perder la dirección. No podemos perder esa coinonía con Dios siempre, en comunicación con Él. Porque aquí dice que en el bautismo nosotros ya somos separados verdaderamente, como pueblo escogido, como nación santa. Amén. Que tú ya no eres del común. Ya tú eres una hija, un hijo de Dios a través del bautismo. Y debemos de vivirlo, debemos de enseñarlo, vivirlo verdaderamente en la palabra. Amén. Dice que la oración que persevera. Y tú vas a decir, ¿cuál es la oración que persevera? Muchos hombres han perseverado en la oración y han alcanzado. Muchas mujeres han perseverado en la oración y han alcanzado milagros. En mi vida personal, yo a través de lo que Dios me ha enseñado, a través de sueños, a través de la palabra del profeta, a través de una visión, yo he guardado las promesas, pero no se descuida en la oración, porque la promesa está, pero si tú nunca oras, nunca le pides dirección a Dios de esa promesa, de aquello que Dios un día te prometió, pues si usted se desconecta, pues hasta ahí llega. Entonces nosotros tenemos que siempre estar en comunión con el Espíritu Santo a través de la oración. Dice que Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Él se preparaba 3 veces al día a la presencia del Señor. Y pasó pruebas muy fuertes. Una de las primeras fue cuando fue enviado al pozo de los leones. Esa fue una de las pruebas que él tuvo. Pero él tenía algo en su corazón. Lo que tenía en su corazón es que él sabía que la presencia de Dios estaba con él. Que la presencia de Dios no iba a permitir que los leones lo atacaran. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Mire que el Espíritu Santo lo guardó tanto que los leones no tuvieron ni deseos de comer. Ni lo huelieron tan siquiera. ¿Por qué? Porque tenían la presencia, tenían un escudo, una coraza del Espíritu Santo en ellos. Y los guardaba de todo mal, de la muerte. Y fueron guardados y fueron liberados. Tanto así que el rey que Nabucodonosor tuvo que pedirles perdón y nombrarlos y darle nombramientos de altos cargos a ellos, porque ellos eran unos hombres que perseveraban en la oración. Ser siempre perseverante, no descuidar la oración, no descuidar esa comunión con el Espíritu Santo. Ahí está, el rey David nos enseña que a través de la oración, desde que él fue ungido como rey, fue perseguido por el diablo, digámoslo, Satanás, siempre lo persiguió. ¿Qué hubo? Envidia, hubo odio contra él. Pero él no perdió esa dirección. Él nunca perdió ese llamado que Dios le había hecho para ser un rey. Él siempre sabía y siempre lo aplicó, derribando aún al gigante, aquel que destruía, acababa con los cultivos, estaba destruyendo al pueblo de Israel. Aquel Goliat, aquel hombre que se levantó. Este hombre, a través de la oración,
a través del poder del Espíritu Santo, pudo hacer libre a su país, a Israel. Se dio, digamos, ese lujo, se dio esa oportunidad de cortarle la cabeza al gigante. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, nosotros tenemos esa autoridad, tenemos el poder del Espíritu Santo para derribar, para plantar, para levantar, para exhortar, también para aconsejar y para redarguir a cualquier persona, porque tú tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Y si tú verdaderamente lo crees hoy, déjeme decirle que tú eres un David, esa persona que se levantó un día y sacó la cara por su país, por su nación. Nosotros igualmente de esa manera debemos de vivir esta vida. Es una enseñanza tremenda y muy bonita para nosotros. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús perseveró en la oración. Perseveró tanto que los apóstoles estaban atónitos, estaban sorprendidos de ver cómo Jesús estaba en una coinonía, siempre estaba en comunicación con el Espíritu Santo. Tanto que 40 días de ayuno en oración, 40 noches de ayuno en oración. ¿Cuántas personas aquí también han tenido ese compromiso? No le digo levante la mano, pero muchos yo sé que han tenido ese compromiso de ayuno y oración, siempre perseverando en las promesas, siempre perseverando en aquello que un día Dios le mostró, en aquello que un día Dios le prometió, pero no han tirado la toalla, siempre han estado allí. Amén. Así es que yo invito, si tú no tienes esa cultura, esa costumbre de orar, hoy es el momento que tú tomes la decisión de empezar a tener siempre esa cultura en tu vida, esa costumbre de orar, porque es algo necesario para nosotros, para el Espíritu, para que Dios permanezca siempre en nosotros, para que la presencia de Dios, donde tú llegues, donde tú te pares, diga la gente, diga cualquiera, esa persona tiene algo diferente a los demás, que tú traigas esa paz, ese gozo, donde tú quieras que llegues, porque tiene la presencia del Espíritu Santo, porque eres una persona perseverante, una persona que lucha y que reprende, una persona que enseña, una persona que vive la palabra. Esa persona es aquella que vive en el Espíritu, que ya no camina, digamos, ya no camina en el pecado, ya no camina en la carne, sino que esa persona siempre camina en el Espíritu. Puede estar en su empleo, puede estar en su casa, en el lugar donde se encuentre, esa persona tiene siempre algo diferente a las demás personas. No es que nosotros tengamos que brillar, que digan que nosotros tenemos que ser más que los demás, no es, sino que la presencia de Dios en nuestras vidas sea siempre, siempre que permanezca. Amén. Gloria a Dios. En Colosenses 4, capítulo 4, versículo 2 y 4. Amén. ¿Ya lo encontraron? Bueno, Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 4. ¿Qué dice la palabra? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifiestes como debo hablar. ¿Cómo debo hablar? Aquí la palabra es muy clara cuando dice que orando unos por los otros. Nosotros debemos de interceder como hermanos en Cristo, interceder por nuestros pastores, interceder por nuestros hermanos, por nuestra familia, por aquella persona que un día se fue, está ausente y nunca más la volviste a ver. Siempre tú tienes que estar orando por esas personas. Nosotros debemos de tener una lista de las personas que debemos orar siempre. Si no la tenemos en la mente, no la recordamos, tener una lista. Siempre ser disciplinado en tener esa lista de personas
por la cual nosotros debemos de orar, interceder por ellas, para que Dios las levante, para que Dios las bendiga, para que donde quiera que esté, el Espíritu Santo los libre de una calamidad, de una enfermedad, de un accidente. Que tú seas ese intercesor, esa intercesora, que una mañana se levantó a orar por esa persona y algo le iba a pasar, pero en tu oración tuvo poder, tu oración tuvo un efecto, y esa persona, y tú le preguntas, ¿a qué hora fue? Y a esa hora tú estabas orando por ella. Ha sucedido. ¿Cuántas madres se han levantado a orar por sus hijos y los ha salvado de la muerte, de una calamidad? Nosotros, como padres, digamos, padres espirituales de muchas personas, debemos de orar por aquellos que necesitan. Todos necesitamos de la oración y necesitamos que oren por nosotros, pero también nosotros debemos de interesarnos por el prójimo, por aquellas personas necesitadas de oración. Al que está caído, debemos de orar por ellos, para que el Señor los levante, para que el Señor los bendiga, para que la unción del Espíritu Santo llegue a ellos. Nosotros debemos de ser ese canal de bendición. Amén. Siempre en comunión con el Espíritu Santo, perseverando, siempre les voy a recalcar, perseverando siempre en la oración, siempre en la oración. Dice aquí, porque la palabra a fin de dar a conocerle el misterio. Hay algo que conocer verdaderamente de Cristo es un misterio, porque Dios nos habla en diferentes formas a todos. Dios no nos habla igualmente a todos, nos habla en diferentes maneras. Pero cuando tú oras, el Señor te revela misterios, cosas que aún no conocemos. A través de la oración llegan a nuestra mente, nos habla al oído, vemos una visión o en un sueño. Porque, bueno, ¿yo por qué me soñé con esto? Bueno, ¿yo por qué escuché esta palabra? Porque son misterios. Dios habla como Él quiere y a quien Él quiere. Y si tú eres una llamada, un llamado, siempre en la oración espera la respuesta, porque Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor y siempre está escuchando ¿qué? La oración del justo. Amén. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado delante de Él. La oración debe ser en humillación, siempre pidiéndole con las manos levantadas. Señor, dame la revelación, Señor, muéstrame este problema, muéstrame aquello. Y el Señor te va a mostrar de una de otra manera. Pero siempre el Señor es fiel. En la oración Él es fiel. Lo digo por testimonio, yo lo vivo. Personalmente vivo esa coinonía con el Espíritu Santo y esto sucede en mi vida. Amén. Dice aquí también, dice que estoy preso. Entonces usted dice, ¿pero preso en qué? Nosotros estamos presos en Cristo, porque ya Cristo vive en mí, mas no vivo yo, como lo dijo Pablo. El apóstol Pablo dijo, no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Somos direccionados por Jesucristo. Nosotros tenemos que ser direccionados por el Espíritu Santo, ya no por nuestros propios pensamientos. Que todo lo que tú vayas a hacer siempre sea direccionado por Él. No haga las cosas a tu manera, a tus pensamientos naturales. Siempre ten en cuenta que hay un Padre, que hay un Espíritu Santo pendiente de ti. ¿Qué necesita mi hija? ¿Qué necesita mi hijo? Y tú le colocas el problema a Él y Él trae la respuesta. Amén. ¿Cuántos han vivido este ejemplo? ¿Cuántos han vivido esta vida? Muchos lo hemos vivido, pero si tú no lo has vivido, es necesario que tú entres en las aguas. Es necesario que tú entres en el camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es pasajera la palabra. El camino, Jesús, la verdad, la palabra. Y la vida, la que nos fortalece. Jesús. Jesús es la vida. Es aquel que nos levanta. Es aquel que un día derramó su sangre preciosa para santificarnos, para purificarnos, para lavarnos de todo pecado. Y para darnos, ¿qué? La salvación por el arrepentimiento. Amén. En Hechos 2, 41, 42, es el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. Dice la palabra, así
que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando Pedro convocó, predicó, dice la palabra que todas esas personas fueron bautizadas en la palabra y fueron bautizadas en el Espíritu. Y dice que perseveraban unánimes en la oración, como verdaderos hermanos, como decía anteriormente, orando unos por otros, siempre intercediendo uno por otros. Y aquí ellos entendieron el propósito que Dios tenía con ellos. Y dice que entre hermanos compartían con el necesitado el pan. Todo lo que les llegaba de bendición lo compartían con el necesitado. Nosotros como pueblo de Israel, nación santa, pueblo escogido, nosotros tenemos que aprender a compartir con el necesitado. No solamente una palabra, sino muchas cosas que las personas necesitan. Así sea una sonrisa, así sea un abrazo, así sea un consejo. Hay tantas cosas que tú puedes compartir con el pueblo de Israel, con tus propios hermanos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Vivían en la palabra, vivían la palabra, la enseñaban, pero especialmente la compartían entre ellos. Y esta es una enseñanza muy importante. Y estaban siempre unánimes, bautizados en la palabra. Nosotros debemos ser bautizados en la palabra para poderla entender, para poderla vivir. Si tú no has recibido el bautismo en la palabra, pídele al Señor que te dé revelación, que te dé dirección, porque muchas personas leen la palabra pero no la entienden. Pero es un don. Dios repartió dones como Él quiso, pero siempre para cada uno de nosotros tiene algo grande y poderoso para entregarnos. Y es que la sabiduría, la palabra, el discernimiento de la palabra. Amén. Y esto era lo que vivían estas personas en esta congregación donde Pedro predicó a más de, 5,000 personas, pero se convirtieron 3,000. Fue mucha ganancia. Hoy las personas que están aquí por primera vez es una fiesta en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son bienvenidos. Son personas que están recibiendo una palabra. Para mí significa miles una persona. Porque hay una fiesta de los ángeles en el cielo de las personas que están aquí por primera vez recibiendo una palabra. Perseveren. Siempre guarden en su corazón la palabra. No sean olvidadizos. Lleven siempre la palabra en su corazón. Amén. Persiste lo aprendido por las escrituras. Siempre la palabra es para redarguir, la palabra es para exhortar, la palabra es para enseñar, para aconsejar, y termina diciendo la palabra para consolar. Porque si te llaman la atención por algo, es porque Dios ha mostrado. Si te hacen una liberación por cualquier espíritu que te ataque, después viene la consolación, viene el Espíritu Santo y te va a consolar a través del pastor, a través del profeta, ¿sí? Entonces son en las escrituras donde nosotros aprendemos verdaderamente a vivir las promesas. Es yendo a las escrituras, guardando en el corazón lo que está escrito en la Biblia. El único libro en el mundo, en todo el mundo, que nunca ha pasado, la Biblia. Este es el único libro que jamás ha pasado. Muchos libros pasan de moda, libros de filosofías, de medicina, pasan de moda, pero este libro jamás pasará de moda, porque es la Biblia, es la palabra de Dios, son las escrituras, es lo que Dios dejó implantado, escrito aquí a través de sus apóstoles, profetas y maestros. Amén. Entonces vamos a la palabra en el libro de Segunda de Timoteo 3, versículo del 14 al 17.
Segunda de Timoteo 3, versículo del 14 al 17. ¿Ya lo encontraron? Hace falta siempre la pantalla para que... Sí, bueno, vamos a la palabra. Dice la palabra, versículo 14, versículo 3. Pero, capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la explicación de lo que venía diciendo anteriormente. Si verdaderamente nosotros leemos la palabra, la guardamos y la aplicamos, pues déjeme decirle que siempre en ti van a haber buenas obras para el prójimo. En ti van a haber milagros, sanidades, porque Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural, porque tú estás viviendo la palabra, estás viviendo la verdad, estás leyendo las escrituras, pero estás ¿qué? Perseverando. ¿Perseverando qué? En leer, en practicar, siempre. Amén. Tú no puedes desconectarte de las escrituras. Muchas veces porque el pastor ya predicó, como el pastor ya enseñó, yo no necesito leer la escritura, pero muchas veces Dios quiere hablarte algo diferente. Por eso es importante escudriñar las escrituras. Te trae una palabra de revelación y tú aquí en el glosario vas a encontrar la palabra para que tú la puedas entender y aplicar a tu vida. Amén. Debemos de ser maestros de la palabra, convertirnos en esos maestros. Así como somos maestros de nuestros hijos en enseñarles buenas costumbres, enseñarles lo bueno y lo malo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Nosotros también en las escrituras hay cosas que son agradables a Dios. También en las escrituras nos enseñan cómo nosotros debemos de ser libres de todo lo malo. Porque Satanás quiere robarse ¿qué? La bendición. Todo aquello que el Señor ya te ha entregado a través de las escrituras, a través de la promesa, Satanás está esperando que tú te desconectes, que tú tengas duda en la palabra. Y cuando yo tengo duda en la palabra, el diablo viene y me roba la bendición. Yo tengo que cuidar mucho, es como cuidar un cultivo. Aquello que tú estás cultivando, lo cuidas, lo riegas todos los días. Le saca las hojitas que se van secando, las florecitas que se marchitan. Así es la palabra. Todos los días debemos de ir a la palabra para que nosotros seamos como ese campo, ese árbol en las aguas donde fluye leche y miel. Verdaderamente nosotros tenemos que ser esas personas llenos de la presencia de Dios, pero a través de ¿qué? De la palabra, perseverando, aplicando, enseñando, porque aquí dice muy claro, la palabra enseña para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Porque cuando usted entiende la palabra, usted se convierte en una persona justa. Justa en todo. Y hay algo muy grande en la persona que camina con Cristo, y es que la gente le tiene confianza porque saben que esa persona es justa. Le delegan nuevos empleos, le delegan nuevas oportunidades, le ceden negocios porque confían, esa persona es cristiana, esa persona no nos va a fallar, porque esa persona verdaderamente camina con Dios, esa persona enseña, esa persona es humilde. Entonces nosotros tenemos que ser esa clase de personas, amén. Vamos a mirar el tiempo. No puedo. Bueno, también hay promesas, pero mire que hay algo muy importante aquí que saca al hombre del propósito que Dios tiene con él. Hay algo que lo saca. Tantas promesas que le ha hecho, cuántas veces Dios le ha hablado, pero hay algo que lo saca del propósito y es la tentación. La tentación siempre nos va a llevar al fracaso. El enemigo está buscando que usted dé un paso en falso
para traerle tentación. Mucha gente han dejado los ministerios, han dejado botado el llamado de Dios. ¿Cuántas personas han dejado negocios, han dejado el hogar? Porque la tentación, siempre el mundo está, en el mundo está Satanás esperando que tú le des la oportunidad para él arrebatarte las bendiciones, ¿sí? Dice que en Santiago 1:12 que el hombre de doble ánimo, habla del hombre de doble ánimo, que hoy sí, que mañana no. Hoy es cristiano, pero mañana es otra clase de persona. Nosotros debemos de perseverar siempre, ¿sí? No de doble ánimo. Y en Santiago 1:8 dice que el enemigo aprovecha. Dice que en Santiago 1:8, vamos a Santiago 1:8. Dice la palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Perseverar siempre. Y le dirán: bienaventurado, bienaventurada, porque esta persona ha permanecido. Muchas veces tú te encuentras con alguien que hace tiempo no te ves, un día le predicaste, lo llevaste a la iglesia y esa persona se apartó y usted todavía es cristiano o cristiana. Se da cuenta de que hemos perseverado en el Señor y que Dios nos ha levantado, que Dios nos ha bendecido, que ha mantenido nuestro hogar, que ha mantenido nuestro negocio, que nos ha dado salud, que nos ha dado prosperidad, paz, gozo en todas nuestras áreas. Amén. Gloria a Dios. No dejes tiradas las promesas, no dejes tirado lo que Dios ya te entregó, porque son las herramientas verdaderas del verdadero cristiano. Lo que Dios te entregó es tu herramienta, pero sobre todo, ¿qué? La esperanza, la fe y el amor. Esperanza, fe, pero principalmente, ¿qué? El amor por hacer las cosas. Amén. Así como está en 2 Corintios 13, ahí está escrita esta palabra: esperanza, fe y principalmente el amor. El amor por todo lo que tú hagas, que sea con verdadero amor, con verdadera pasión. Que no lo hagas por hacerlo, sino apasionado, apasionada de todo lo que tú hagas. Amén. Aún tu descendencia, tus hijos, tus nietos, recibirán las promesas. Porque aquí está, en Hechos 2:39 dice que aún nuestra descendencia, por la promesa hecha a Abraham, porque él creyó en la promesa, y vino Jesús a dejarnos, ¿qué? La promesa, el Espíritu Santo. Y esa promesa debe de permanecer en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra casa, donde tú quieras que vaya, la promesa del Espíritu Santo, para que hereden nuestros nietos, nuestros hijos y toda nuestra descendencia. Amén. Tú te puedes colocar de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha regalado en esta noche. Porque yo sé que a través de esta palabra tú has reflexionado sobre lo que tal vez tú algún día dejaste en el camino. ¿Cuántas promesas has tenido en la vida? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? Pero tú te has olvidado de lo que Dios hizo en tu vida. Hoy es tiempo de que tú entres en comunión con el Espíritu Santo y le diga: perdóname, Señor, perdóname, Espíritu Santo, porque he olvidado tus promesas, he olvidado tus enseñanzas. Padre, porque tú eres el que me has sacado del lodo cenagoso. Padre, porque tú eres el que me has enseñado a caminar justamente, a ser esa persona justa, Señor. Padre, hoy te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te doy gracias, Señor, por las bendiciones